En el siguiente video se presentará a la poetista uruguaya Juana de Ibarburu, considerada una de las voces femeninas más personales de la lírica hispanoamericana a principios del siglo XX. Sus temáticas incluían la maternidad, belleza física, naturaleza y entrega amorosa. Juana Fernández Morales, mejor conocida como Juana de Ibarburu, nació en Melo, Uruguay, el 8 de marzo de 1982. Su padre, Vicente Fernández, y su madre, Valentina Morales, pertenecían a una de las familias españolas más antiguas de Uruguay. Los únicos estudios de Juana de Ibarburu fueron la primaria y la secundaria, las cuales cursó en una escuela religiosa en su ciudad natal. Posteriormente, aprendió francés. A los 20 años se casó con el capitán Lucas Ibarburu, del cual adoptó el apellido con el cual firmaría sus obras. 3 años después se trasladó a Montevideo, donde vivió desde entonces. Sus primeros poemas aparecieron en periódicos de la capital uruguaya, principalmente en La Razón, bajo el seudónimo de Janet de Ibar, como muchas otras escritoras femeninas que pronto abandonaría. Comenzó su larga travesía lírica con los poemarios Las lenguas de diamante, 1919, El cántaro fresco, 1920 y Raíz salvaje, 1922. Todos ellos muy marcados por el modernismo, cuya influencia se percibe en la abundancia de imágenes sensoriales, colores, referencias bíblicas y míticas, aunque siempre con un acento singular. Su temática tendía a la exaltación sentimental de la entrega amorosa, de la maternidad, de la belleza física y de la naturaleza. Por otra parte, imprimió en sus poemas un erotismo que constituye una de las vertientes capitales de su producción, la cual se vio tempranamente reconocida. En 1929 fue proclamada Juana de América en el Palacio Legislativo del Uruguay, ceremonia que presidió el poeta oficial uruguayo Juan Zorrilla de San Martín y que contó con la participación del ensayista mexicano Alfonso Reyes. Poco a poco, su poesía se fue despojando del ropaje modernista para ganar en efusión y sinceridad. En La Rosa de los Vientos, 1930, se adentró en el vanguardismo, rozando incluso las imágenes surrealistas. Con estampas de la Biblia, loores de Nuestra Señora e invocación a San Isidro, todos de 1934, inició en cambio un camino hacia la poesía mística. En la década de 1950 se publicaron sus libros Perdida, 1950, Azor, 1953 y Romances del Destino, 1955. En esta misma época, en Madrid, salieron a la luz sus obras completas, 1953, donde se incluyeron 2 libros inéditos, Dualismo y Mensaje del Escriba. De su obra poética posterior destaca Elegía, 1967, libro en memoria de su marido. Juana de Ibarburu ocupó la presidencia de la Sociedad Uruguaya de Escritores en 1950. 5 años más tarde, su obra fue premiada en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid y en 1959 el gobierno uruguayo le concedió el Gran Premio Nacional de Literatura, otorgado por primera vez aquel año. Su obra en prosa estuvo enfocada fundamentalmente hacia el público infantil. En ella destacan Epistolario, 1927 y Chico Carlo, 1944. En su producción poética encontramos una continua evolución que ha sido comparada al ciclo de la vida humana. Se ha dicho que Las lenguas del diamante, de 1919, equivalen al nacimiento a la vida, Raíz salvaje, 1922, a la apasionada juventud, La rosa de los vientos, 1930, a la madurez, y Perdida, 1950, a la vejez. Poema La higuera, de Juana de Ibarburu. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. En las primaveras, todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera. Y la pobre parece tan triste, con sus gajos torcidos que nunca de apretados capullos se viste.
Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo, procurando ser dulce y alegre mi acento, es la higuera el más bello de los árboles todos del huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez, a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo le cuente, hoy a mí me dijeron hermosa. A través de los versos que conforman este poema, la poeta nos habla de la naturaleza y, en concreto, de un árbol, la higuera, como metáfora de la visión que tiene de sí misma y de cómo ve a las demás mujeres con respecto a ella, pero no desde un punto de vista realista, sino desde el punto de vista de cómo la sociedad aparta a ciertas personas por su aspecto físico. También se puede apreciar cómo la autora quiere transmitir el mensaje a las mujeres de que debemos cuidarnos, apreciarnos y valorarnos entre nosotras mismas, y no herirnos ni dejarnos llevar por la envidia. Sus íntimos la llamaban la galleguita. El 8 de junio de 1963, el pueblo de su padre inauguró una biblioteca a la que llamaron Biblioteca Vicente y Juanita Fernández. Juana de Ibarburu falleció en Montevideo el 15 de julio de 1979. Al morir, fue velada en el mismo Salón de los Pasos Perdidos, en que fue nombrada Juana de América. El gobierno del momento dispuso un día de duelo nacional y fue enterrada con honores de ministro de Estado, siendo la primera mujer en la historia de Uruguay a la que se le otorgó tal distinción. En las características de los poemas de Juana de Ibarburu podemos apreciar la poesía impervital, con una exaltación ante la plenitud de la vida y la belleza, que gustaba de cultivar las formas heredadas de la literatura española, con una ruptura formal, la sencillez estilística con una transparencia en el lenguaje y una sensorialidad y sensualidad en sus imágenes. En nuestra opinión personal, creemos que los poemas de Juana desplegaron un acento propio y característico, representando el equilibrio de la entrega espontánea. Posee una sensibilidad exquisita y arrebatadora, sinceridad de pasión, facilidad y sencillez en la expresión, volviéndose disfrutables para la mayoría del público.